Bueno, hoy está con nosotros Rocío Valencia Aya de la Torre, que acaba de publicar su poemario Noches Azules. Ella es docente universitaria y también, por supuesto, poeta. Le damos la más cordial bienvenida. Y quiero, en primer lugar, someter a su consideración una cuestión de orden general. En 1973 se publicó la antología de la poesía peruana del crítico literario Alberto Escobar. Son 2 tomos, ¿no? Bueno, y lo que inmediatamente llama la atención es que la mayor parte de los poetas antologados son varones. Sí. Hay muy pocas mujeres, ¿no? En un tomo hay una sola, y los 60 poetas, y en el otro hay 3. O sea, es una desproporción llamativa. Claro. Yo conversé con Escobar, porque aquí tuve, digamos, la satisfacción de entrevistarlo, desgraciadamente le partió, pero una persona sumamente enterada, ¿no? Muy culta y un gran conocedor de esto, ¿no? Y bueno, él tenía sus propias explicaciones, que en este caso no voy a repetir, pero solamente indico el hecho. Ahora, eso puede haber sido una cuestión de época en aquel entonces, pero posteriormente, muchos años, 30 años después, Ricardo González Vigil publicaba 2 tomos de poesía peruana del siglo XX, ¿no? Y sigue la escasez. Sí, pues. Bueno, entonces son ya, digamos, muchos años, pero la realidad es la misma. Entonces, claro, yo supongo que hay más de una explicación para esta escasez. No vale, eso sí, desde ahora lo digo, aquello de que le han prohibido que escriba, no, pues eso pueden haberle prohibido otras cosas, pero nadie ha prohibido a la mujer en general que escriba poesía. Lógico, pero claro. no ha producido poesía. Entonces, la pregunta que le hago a Rocío, en primer lugar, es ¿por qué? Bueno, honestamente sí, Marco Aurelio, he observado lo mismo, ¿no? Incluso en los recitales a los que soy invitada, ¿no? Al lado de otras poetas. Ya no nos gusta que nos digan poetisas, ¿o, Juan? Así es, así me han dicho. Desde que César Calvo dijo que poetisas y poetizos eran los poetas menores. Entonces, bueno, desde que empezó esta ola de recitales, hará unos 5 años atrás más o menos, que sí observo que hay, la verdad, siempre hay mayoría de varones, poetas peruanos muy buenos, algunos de ellos, pero varones, y mujeres muy pocas. ¿Y a qué atribuyes eso? Yo creo que es un campo en el cual pocas mujeres se atreven a incursionar. De repente tienen el talento y lo tienen el talento escondido y no se animan a publicar, porque en la poesía, bueno, uno pone al desnudo sus más recónditos no solo pensamientos, sino sentimientos y sensaciones. Entonces la sociedad va a juzgar de una manera u otra, o incluso si una persona o 2 lo hacen ya es bastante, ¿no? Entonces hay que tener también una cierta, yo creo, un cierto carácter y una cierta temeridad para poder hacerlo y no tener ninguna pena. Yo un día estaba conversando, recuerdo muy bien, con la poeta Graciela Briceño, y yo sometí a su consideración esto mismo. Y entonces ella me decía, bueno, yo tengo una explicación al respecto, ¿no? Y yo creo que la mujer, a diferencia del varón, ¿no? Pero claro, ella hacía este distingo, ¿no? La poesía es introspección, la poesía es introversión, ¿no? Y la mujer generalmente está destinada a lo contrario. O sea, es más bien extravertida, sale fuera de sí, ayuda al hijo, al marido, a los amigos, las amistades, etcétera, ¿no? Se vuelca al exterior, ¿no? Y para hacer poesía hay que hacer lo contrario. Bueno, esto dicho por una mujer, ¿no? A mí me pareció una explicación plausible, porque no es que no tenga el talento,
que además tampoco nadie le podría crear ese talento si no es un talento pues que le es con natural, ¿no? Uno puede quizá pues desarrollarlo y perfeccionarlo, pero no lo puede crear. O sea, si la persona no tiene el don poético, ninguna educación se lo va a dar, ¿no? Claro. Pero me pareció, en términos generales, válida esta explicación, ¿no? Porque efectivamente pues, el quehacer poético es un quehacer de recogimiento, de reflexión, de meditación. Claro. De repente la vida misma no le ha permitido a algunas poetas ampliar su producción, porque el hecho de ser madres, esposas, ¿no? Hermanas, amigas, a veces presentes también en la vida de la comunidad más que el varón. Entonces no les ha permitido, porque cuando uno hace poesía uno se tiene que aislar. Y te aíslas a las 2, 3 de la mañana, ¿no? O te aíslas un domingo a las 5 cuando están todos recogidos en sus hogares con sus hijos y atendiendo a sus esposos. Entonces eso también lo hace más difícil, ¿no? La actividad, pero no impide que la poeta sea poeta, ¿no? O sea que tendremos muchas poetas secretas seguramente en las letras. Pero por ejemplo, yo admiro mucho a Blanca Varela, ¿no? Para mí ese es el Paragnón del siglo XX, ¿no? Poetas del siglo XX. Y para mí hemos tenido pues poetas extraordinarias, ¿no? Pero muy pocas. Porque no se han dado a conocer, creo, esa es mi teoría. Ahora ya emito mi teoría personal, ¿no? Sí, en mi caso sí he tenido la Por ejemplo, Escobar, ¿no? Aparte de Blanca Varela, cita a la Westphalen, cita a María Emilia Cornejo, que se nos fue muy rápido. Así muy pocas, ¿no? Y los más son varones, ¿no? Y repito, en el caso de González Vigil, no, igual, hay más mujeres que poetizan, pero no en el número en que hay varones, ¿no? Ahora, hay una carta que dirige Chocano a Darío en 1905. Sí. Y entonces en esa carta, entre otras cosas, le dice, yo puedo comprender lo comprensible y sentir lo incomprensible, ¿no? Entonces, el poeta es básicamente un sentidor. Entonces, delimitar conceptualmente, digamos, el sentimiento es muy difícil, ¿no? Entonces, se nos escabulle, se nos escapa y no podemos fijarlo, digamos, pues en un molde conceptual determinado, no podemos volverlo rígido, ¿no? Para que podamos entenderlo. Entonces, en esa medida, siempre va a ser arcano el quehacer poético, ¿no? Chocano, sí. Admirable poeta y trovador, ¿no? Porque no solamente escribe, sino que lo recita y lo recita teatralmente y de memoria, ¿no? Es que un virtuoso, ¿no? En el género. No es mi caso, yo escribo únicamente, ahora los puedo leer, pero no me los sé de memoria. Admirable el trabajo ahora de la poeta Maruja Valcárcel, por ejemplo, ¿no? Ella también ha sacado 2 libros a la luz en estos últimos años y con ella discutíamos, ¿no? Casualmente sobre el quehacer poético y qué era la poesía. Y la poesía, en efecto, proviene de un ser humano. El primer poemario, Bordando el viento, ¿no? Sí, Bordando suavemente. Sí, porque pedía esto acá. Y Agua de Luna, el segundo, muy hermoso. Y ahora se va por el tercero también. El sentidor, la sentidora es la poeta, es el poeta. Ella me dijo algo muy cierto, ¿no? Un día conversando con una de mis hijas, ella me contó que su hija le había dicho que eso es lo que sucede, que nosotros sentimos las cosas a veces el doble o el triple de profunda o de intensamente que la persona regular. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es volcarlo, tratar de volcarlo y cifrarlo en el papel. Y ese es lo único, nada más. Hemos nacido con esa, no sé si es tara o ese talento, ese don. Claro. El propósito final del poeta es darse a conocer. Ojo, no estoy de acuerdo con eso de que actividad introspectiva... En un inicio sí, actividad introspectiva, pero luego esa actividad introspectiva tiene que salir a la luz porque el poeta tiene una palabra que compartir, tiene algo que decir, tiene un mensaje. Entonces, por eso es que he publicado. Es difícil publicar por primera vez. Es como un parto porque duele, porque son cosas de uno, ¿no? Pero es cosas que uno tiene que decir a la sociedad.
Aquí en la página 20 dices, la vida da, la vida quita, la vida casi nunca devuelve. Bueno, yo supongo que la vida que da es la vida que tiene sentido. La que no da es la que carece de sentido, ¿no? Pero muchos pensadores ilustres han sido muy críticos respecto a la vida, ¿no? Sartre decía que la vida era una pasión inútil y Camus manifestaba que el único problema verdaderamente importante es el suicidio, ¿no? O sea, ¿vale la pena realmente vivir? Y todo el hombre rebelde, recordarás, está dedicado al tema del suicidio, ¿no? Claro que esto de que el tema más importante sea el suicidio no podría valer de ninguna manera para un autor confesional, ¿no es cierto? O sea, claro, que profesa una religión determinada, porque claro, para todo autor confesional la vida sí tiene un sentido, ¿no? Pero para muchos ilustres pensadores la vida carece de sentido. Incluso el etnólogo Claude Lévi-Strauss es más radical, porque él ha llegado a decir que no solamente la vida carece de sentido, sino que en realidad nada tiene sentido. Bien, vamos a hacer acá un primer corte y ya regresaremos.